Saludos mis queridos amigos, estamos aquí desde la carretera principal de la parte de Puerto Plata para donde va a Sosúa. Este es el pueblo de Sosúa, donde actualmente uno se está quedando en el hotel, y te voy a presentar algunas cosas, curiosidades de la calle, como por ejemplo está en la parte de mí una marca internacional de combustible, por el cual entonces también podemos ver los precios que son los más caros a nivel mundial. Los precios actualmente vemos que el combustible está en 230 y también del gasoil está en 226 pesos. Te lo voy a hacer la conversión en dólares para que lo puedas ver así. Y vemos que también es un punto céntrico donde tenemos taxis, tenemos paradas de buses, tenemos realmente farmacias, tenemos muchas cosas aquí en el pueblo. Pero te voy a seguir mostrando otras cosas más que tenemos más adelante para poder mostrarte más o menos cómo es el pueblo. Tenemos la línea de taxi atrás y vamos a verificar entonces a una caminadita para ver entonces qué más encontramos en esta ciudad, mini ciudad en Sosúa. Bien, mis queridos amigos, estas fueron mis impresiones cuando visité la ciudad de Sosúa. Como ustedes están viendo la estrella de Israel ahí en el mirador, y ustedes están viendo frente a la playa en Playa Alicia, y así sucesivamente lo puedes ver en muchos lugares de la ciudad, en las paredes, los murales, y realmente me sintió la curiosidad porque hay un monumento de la estrella de Israel o la bandera de Israel en este pueblo o ciudad de Sosúa, y también a la vez encontré parte de una estatua o reconocimiento Parque Mirador de Sosúa a través de la comunidad judía que había aquí, y empecé a investigar un poquito más sobre esto, y así para poder entender por qué los judíos hicieron una comunidad en la ciudad de Sosúa te voy a contar la historia desde el principio, de hace muchos años atrás, de 1939. Después de esta declaración, el ejército nazi tenía orden efectiva ya directamente de su comandante en jefe, el Führer. Puede tener a cualquier civil o persona judía, pedirle documentos de identidad, y en caso que ellos no quisieran o no les caía mal o no les gustara este tipo de personas, lo pudieran enviar para los campos de concentración que recientemente habían declarado, donde podían enviar a todas estas personas. Tenían la orden de poder detener y poder interrogar a estas personas de la comunidad judía. Aquí tenemos un parte del crematorio del campo de concentración de Austin, y tenemos algunas fotos de los presos, de estas personas judías que vivieron en este campo de concentración, que fue uno de los más terroríficos del holocausto. Aquí están también muchas personas judías donde el ejército nazi los preguntaba, los paraba, los maltrataba, y si les caía mal realmente lo enviaban al campo de concentración, donde nadie sabía si volvían o no, pero ellos sabían de por seguro que no iban a volver. Estas son las vías ferroviarias, la entrada principal del campo de Austin, que fue uno de los más
terroríficos, monstruosos de esa época, ya que mataron más de 1 millón o 2 millones de judíos en este campo de concentración. Realmente lo que se vivió en esos años fue realmente horroroso, terrorífico por parte del ejército nazi que emprendió esta guerra. Aquí vemos algunas de las fotos, mis queridos amigos, donde llevaban todos los trenes a este campo de concentración y llegaban todos los judíos y los podían poner ahí, y realmente no tenía condiciones humanas y los trataban muy mal realmente. En este caso también vemos parte de los comandantes nazis cómo hablaban con estas personas, y también podemos ver que los maltrataban, y ver cómo ven los vagones sobrepoblados, y aún así habían personas que morían dentro de los vagones y llegaban muertos a este campo de concentración, y ellos mismos tenían que descargarlos de ahí. Hacíamos la multitud, como eso se llenaba, y no tenían clase de diferenciación entre ellos. Aquí vemos uno de los crematorios de Austin, donde realmente ellos cremaban a las personas, y aquí tenemos una de las fotos encontradas después de la guerra. Y vieron más de 2 millones de zapatos de hombres, mujeres y niños que los cremaron después que los pusieron en las cámaras de gas. Estas son las ropas que encontraron después, y también vemos aquí parte de sus lentes, utensilios personales. Vemos también que tenemos maletas que ellos dejaron en estos campos de concentración, zapatos de todo tipo, hombres, mujeres y niños. Y realmente al solo pensarlo da escalofrío las cosas que ellos vivieron aquí. Vemos fotos de niños en las barracas, y también vemos que las barracas tenían capacidad para 700 personas y aún así eran abarrotadas. Aquí vemos los crematorios donde metían los cuerpos ya sin vida después de las cámaras de gas, y ahí tenemos las barracas del campo de concentración de aquella época. Aquí también parte también de los hornos, y realmente este campo de concentración fue construido para hacer un genocidio o matar a muchísimas personas de esta nacionalidad judía. Eso también parte de los mapas de construcción que vivieron en ese tiempo. Pero gracias a 22 países realmente estuvo involucrada en 1938 la República Dominicana, donde pudo darle asilo a 100.000 judíos, que le dieron 100.000 visas, y haberse salvado de este holocausto que vivió Europa y sus compatriotas en ese tiempo de la guerra. El barco salió de Portugal, y este barco aparcó realmente en Nueva York con esta estadía. También llegó a República Dominicana el día 7, como ustedes vieron, el 7 de 1941, donde hubo la guerra con Japón y Estados Unidos. Este barco pudo hacer la primera parada en Nueva York y luego llegar a la República Dominicana con estas 100.000 visas o 100.000 personas que se salvaron de este holocausto en aquellos años. Impresionante realmente cómo estas personas tuvieron la guía para poder llegar aquí, y también vemos que el presidente en aquel tiempo hizo un acuerdo con otros países como Estados Unidos para poder traer esta comunidad aquí, y es lo que vemos hoy en día en Sosúa. Vemos las banderas judías, las banderas de Israel, vemos sus comunidades, sus partes, y llegaron a estas tierras vírgenes en aquellos años, en 1939, para darle refugio para parte, ya que existía la guerra en Europa. Pero llegaron a estas tierras tropicales, vírgenes, tierra negra, donde podían sembrar, donde podían rehacerse nuevamente, empezar desde cero. Playas hermosas como ustedes visitan el día de hoy, playas cristalinas, transparentes, turquesas, y empezaron la construcción de sus casas. Empezaron como la comunidad de 100.000 personas organizarse entre ellos para poder hacer su colonia y construir de manera honrada y trabajosa. De esta manera, esta comunidad empezó a organizarse en la República Dominicana, en la parte del norte, como ustedes vieron, y esta comunidad fue traída, como ustedes saben, por el generalísimo dictador Trujillo, y esta comunidad empezó a construir, aparte de sus casas, también a trabajar la agricultura, a acostumbrarse al manejo del machete, a las maquinarias para poder así abrir los caminos y empezar la construcción de desagües. Y como ustedes pueden ver o actualmente ver, en esos tiempos empezaron a hacer lo que es parte de la ciudad de Sosúa que hoy en día tenemos y podemos ver. Los hombres trabajaban arduamente en el campo, y mientras que las mujeres se trabajaban
para poder alimentarlos a cada uno de ellos, y también tuvieron que aprender de la agricultura, como vieron ver, sembrar en esta tierra virgen, de tierras negras hermosas, para poder así aportar al país. Con la maquinaria moderna pudieron así trabajar la tierra y empezar a trabajar más con la agricultura, y poder, aparte también de ellos, alimentarse con los cultivos que ellos hacían, aportar al país en la exportación de productos agrícolas. Además de esto, también ayudaron en esos tiempos a la producción de comida, y poder así ayudar a República Dominicana a poder exportar más alimentos para los tiempos de guerra que se está viviendo en esos momentos. Algo interesante que estas tierras le brindaron a ellos: pudieron trabajar con sus manos, con su árbol, y también producir lo que era la ganadería. Aparte de esto, la ganadería, ellos eran casi profesionales en estas áreas de ganadería, y tuvieron de 100 cabezas, se pudieron multiplicar a 1000 cabezas en ese tiempo. En este caso, se organizaron también para poder así hacer lo que es una comunidad o una cooperativa, para poder entonces vender los productos ganaderos, como la leche, poder producir el queso, poder producir la mantequilla y todos los derivados que vienen de la leche y la ganadería, de esta industria que realmente ellos lo hicieron prosperar en esta zona del país. Aparte de esto, empezaron también a trabajar con sus utensilios que ellos crearon, que ellos conocían, que traían desde esos países desarrollados, que era Europa, Polonia, y en esa manera entonces producían quesos y lo vendían en la comunidad, y es lo que hoy en día tenemos el queso Sosúa. Esta empresa nació en estos años gracias a esta comunidad. A través de esto hicieron sus casas, hicieron los hospitales, como ustedes están viendo, y a través del hospital las mujeres jugaban un papel importante para poder así atender con el lavado de ropa, en manteles, de la cocina, a poder atender, mientras que los hombres trabajaban arduamente en el campo con sus manos fuertes en la agricultura, en la siembra, todas las cosas que, como ustedes pueden saber, el trabajo de campo que es arduo y fuerte. Aprendieron ellas, además de esto, a manejar sus utensilios, manualidades, a trabajar y ayudar en la cocina, y también a prosperar como ellos y con sus familias juntos aquí en esta tierra que les dio la oportunidad de poder crecer nuevamente como personas libres, sin tener ningún problema que quizás sus paisanos o compatriotas tenían en Europa, y se salvaron de ese holocausto que vivieron realmente sus compatriotas en aquellos tiempos de guerras. Vemos que también es tipo de casa donde se reunían para poder ser afeitados con el barbero, y en estos tiempos también era punto para poder conversar, poder descansar un poco, y además de esto tenían médicos para así atenderlos ellos mismos, y cualquier enfermedad poder ser curado o revisado por el médico de la zona. Así, con esto tenían todas las atenciones cubiertas, tenían la salud, tenían las necesidades básicas cubiertas, tenían un hogar, un techo, y así fue naciendo poco a poco la ciudad de Sosúa, que hoy en día tenemos con los signos y las banderas de Israel, por esta comunidad que nació hace un tiempo, de 1938 hasta nuestros días, más de 70 años. Y vemos que también ellos se divertían en la playa igual que nosotros hoy en día, y disfrutaban de las mismas cosas que nosotros podemos disfrutar hoy en día, mis queridos amigos. Así que fue la curiosidad para poder investigar. Esta comunidad se esforzó por construir sus casas, por trabajar la agricultura, por vivir en esta zona, que el gobierno dominicano le pudo dar 26 hectáreas de tierras para que ellos puedan vivir, y así entonces con la Asociación de Dominicanas y Refugiados a nivel mundial pudieron ellos vivir en estas tierras. Aquí les presento la realidad hoy en día como es Sosúa, y algunos testimonios de ellos de dónde vinieron. Our home was saved. There are man and wife from Bohemia. My husband is a civil engineer and her home was Belgium.
Bueno, esto fue recientemente una tienda china que se quemó. Parece que un día anterior, antes que yo haya llegado aquí a la ciudad. Aquí tenemos como un restaurante que actualmente está cerrado. Tenemos aquí también un servicio de taxi. Vamos a verificar los precios. Guaguita así para allá. Señora, aquí estamos en una de las calles también principales. Miren los dibujos, murales que tenemos aquí en esta pequeña ciudad. Tenemos un restaurante allá de todo tipo de comida. Esta calle, por lo que veo, tiene muchos hoteles. Ya, se llama Casa Valeria. Como están viendo, vemos las mujeres típicas. Aquí dos murales, señoras, las casas de por aquí. Tenemos otro hotel aquí. Tenemos el restaurante Garden. Miren bonitos, señores, los hoteles por aquí. Quieren hospedar. Estoy grabando los nombres para que puedan llamar, investigar por su propia cuenta. Y seguimos, mis queridos amigos, caminando. Tenemos otro de llama Hotel Sosúa INN. Oh, miren esto. Una escuela, Spanish School. Allá, señores. Imagina y aprende español. Spanish School, hasta que es una zona muy turística de muchos extranjeros, de donde nosotros nos estamos quedando. Las personas hablan ruso, los dueños son rusos. Otro hotel ahí, grandísimo, como un espacio vacío. Vemos un banco allá, señores, el famoso Banco Popular, aquí en la zona. Son una placita muy bonita. Este tipo de placitas aquí, así, con este tipo de casitas, son normales en el país, realmente. No son más grandes en las ciudades más grandes, pero normalmente es así. Es muy lindo, señores, esta parte aquí. Vamos a traer la casita, que es una parte de la cultura de la República Dominicana. Muy bonito, la plaza muy cuidada. Tenemos el Banco Popular allá, como les mencioné. Y para allá, mis queridos amigos, derechos están los hoteles, resorts, mucho más grandes, que son 100 y pico por día. Allá son una otra placita diferente. Y esto es parte del pueblo central de Sosúa, mis queridos amigos. Ahora les presento unas imágenes aéreas, la puedan ver. Y nos vemos entonces, seguimos hablando de esta parte de cómo nos descargan aquí las frutas en la República Dominicana, mis amigos, exportando de la ciudad de Sosúa Beach. Bueno, mis amigos, si quieren una excursión en yate, ahí lo tienen aquí tipo de informaciones en esta casita de aquí, todo tipo de excursiones
Y por aquí, señores, todos nosotros nos estamos quedando. Ya como ustedes saben, vamos para el hotel y seguimos hablando. Bien, mis queridos amigos, ya podemos entender entonces por qué en la ciudad de Sosúa existen tantas banderas del signo de Israel, y podemos entonces también entender estas 100.000 visas que se emitieron. Solamente llegaron menos de 1.000 judíos a República Dominicana, donde se le dieron estas tierras, y también hay un museo donde ustedes pueden ver, como ustedes están viendo, de esas colonos que vivieron aquí en Sosúa, donde actualmente han transformado la ciudad, que todavía sigue viviendo de ganadería y de la parte láctea y de los quesos. Así que espero que les haya gustado este video y que lo hayan disfrutado, y nos vemos en la próxima.